Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Saludamos a través de la vía virtual al experto económico Walter Spurrier, director de la publicación Análisis Semanal. Él ya se encuentra con nosotros. Walter, hola, muy buenos días. Muy buenos días, aquí estoy con ustedes, listo a escuchar sus preguntas. Disparen nomás, mi querido amigo. ¿Sí me escuchas, Walter? Sí, perfecto, estoy listo, estoy preparado para contestar las preguntas. Saludo a los queridos oyentes de Radio Sucesos y espero poder satisfacer las inquietudes que tiene la audiencia el día de hoy. Perfecto, señor, muchas gracias. Bueno, llegó el día, 1 de abril, hoy sube el IVA al 15%. En atención a esto, el país ha visto cómo negocios de toda índole vendieron lo que más pudieron, especialmente en los últimos días. Quién sabe si en este último feriado, mediante promociones. Uno de esos ítems, para empezar el análisis, Walter, los vehículos. Nos contaba Esteban Acosta, el vicepresidente de la AEA, de la Asociación Automotriz del Ecuador, que había llegado a un 40% las ventas solo en el mes de marzo. Eh, por poner un ejemplo, ¿no? El tema de los autos. ¿Cuál es tu lectura de este fenómeno de aprovechar el 12% hasta la medianoche del 31 de marzo? No, sí, eso es lo lógico de hacer. En mi caso, por ejemplo, yo tenía un carro, estaba muy contento con mi carro, pero ya tenía como 6, 7 años. Y cuando me di cuenta que en algún momento tenía que cambiarlo, y de pronto si me demoraba y lo compraba en abril, me subía 3% más el costo del carro. Yo vi cómo me las batía, pero lo cambié en el mes de marzo. O sea que en ese sentido creo que muchas personas hicieron eso y con razón. Y por hecho, hoy día debe ser un día de muy bajas ventas por las altas ventas que se fueron la semana pasada, incluso a nivel de supermercados, de almacenes de ropa, etcétera. Tiene que ser altas ventas en marzo y pocas ventas al comenzar abril. Eso es indiscutible. Es decir, ese es el pronóstico para el mes de abril, que habrá un descenso dentro de las compras, dentro de la demanda. Sí, eso habrá. Además que habrá aumento de precios porque nos sube el IVA 3 puntos. En segundo lugar, el impuesto a la salida de divisas también sube de manera importante. El impuesto a salida de divisas, el consumidor normal puede decir, el ecuatoriano normal, pero yo no saco dinero afuera, eso no me afecta. Pero las empresas tienen que hacer pagos afuera, tienen que hacer importaciones y aumentan sus costos. La mercadería importada aumenta de costo por eso. Los bancos ahora tienen que pagar impuestos sobre el dinero que traen de afuera para prestarnos, lo que va a subir la tasa de interés. Las empresas tienen que pagar triple impuesto a la renta ahora, porque tienen que pagar el del 2023 como le corresponde. Les han pedido que anticipe del 2024 y les han puesto un recargo a las utilidades del 2022. O sea, tienen que pagar muchísimos impuestos. La banca también tiene que pagar impuestos. Entonces, todo esto que está incrementando los ingresos tributarios del gobierno central en 25% el presente año, es dinero que absorbe del sector privado el Estado y de alguna manera las empresas tienen que recuperar ese dinero. Entonces, yo pienso que en el mes de abril y probablemente en el mes de mayo va a haber importantes aumentos de precios en todo tipo de productos en el país. Lo que tú denominas como absorber de alguna manera, ¿no? Eso se lo puede identificar como que las diferentes empresas, la infraestructura productiva, podría reducir costos internos en función de absorberlos y no trasladarlos todo a través del IVA al consumidor y así tratar de no encarecer tanto los precios. Walter.
Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Estamos dialogando con Walter Spurrier, director de la publicación Análisis Semanal. Estamos hablando del incremento del IVA que tiene como punto de partida el día de hoy. Hoy el IVA está en el 15%, pasado desde el día de ayer del 12 al 15% en una buena parte de los productos. Esto es importante que la ciudadanía además lo tome muy en cuenta, porque no todos los productos tienen que pagar el IVA y por lo tanto no sube el 15%. Los alimentos, por ejemplo. Los alimentos no pagaban el 12% del IVA. Por lo tanto, no pueden pagar el 15% del IVA. No puede darse de ninguna manera incrementos de precios. Te decía, Walter, no sé si me escuchaste la última pregunta, si las empresas van a absorber todos sus costos internos y evitar así subir los precios al consumidor. Sí, van a tener que pasar sus costos al consumidor porque en efecto son costos. Entonces, lo del IVA pues no lo pasa al consumidor, eso directamente lo pone el gobierno, pero los costos, todo lo que les está subiendo de costos, de alguna manera tienen que hacer frente a sus compromisos con los bancos para pagar los créditos, tienen que tener alguna utilidad sobre el capital invertido y por lo tanto todo eso lo vamos a terminar pagando los consumidores. No podría decir en cuántos puntos va a aumentar la inflación por ese motivo en los próximos par de meses, pero sin duda habrá un impacto, pero como no es aumento de precios porque ha aumentado el dinero sin respaldo, como sucedió cuando Correa emitió los ecuadólares, esto no es algo que va a producir una subida en cadena, sino algo puntual en abril y mayo, y después volveremos a tener una balsa muy baja de precios como hemos tenido en los últimos años, pero sin duda, abril y mayo vamos a tener un impacto. Los combustibles, las gasolinas, el diésel y el gas también suben. Las gasolinas y el diésel entre 5 y 6 centavos en general. Esto ya se está preveyendo que podría tener alguna influencia dentro del transporte, ¿no es cierto?, de las mercaderías y de los productos. ¿Tendrá gran impacto en general dentro del hacer económico? Bueno, se congeló la imagen, espero que me escuches, pero el alza que se está dando en los combustibles realmente no es en los combustibles, es un alza que se está dando en el impuesto al IVA. Entonces, Te estoy escuchando. sí, Sí. sí, entonces, como decía, realmente no es los combustibles los que están subiendo. Petroecuador los vende al mismo precio, los gasolineros los venden al mismo precio. Lo que sucede es que el Estado entra en la última etapa y dice, no, este impuesto sube del 12 al 15%. Entonces, el consumidor, lo que le importa al consumidor es cuánto es lo que está pagando. Dice, me están subiendo los combustibles, pero no es por un efecto de que Petroecuador cobre más, sino es un efecto de que el Estado añade más a través del impuesto y por eso pues no se puede evitar que la gasolina, el diésel y el gas de uso doméstico cuesten más a partir de hoy. Hay que hablar del gas. No ha subido este combustible en 19 años, ¿no? Y sube 5 centavos. De Sí, 1,60 a 1,65 la bombona, ¿no? Ahora, sí, así es. la elevación no se compadece con los 500 millones de dólares que el Estado gasta en el subsidio. Así lo reporta Sí, el o sea, Central. Entonces, ¿aquí sí. habrá algún impacto que lleve incluso hasta lo político? Bueno, a la gente no le va a gustar el tener que pagar más por combustible, cierto es, pero cierto, una alza pequeña, pero esto no atiende el problema del subsidio, porque esto es lo que atiende es únicamente el impuesto. Entonces, al no atender el subsidio, el Estado va a tener que atender eso. Ya se ha insinuado que va a haber un alza en la gasolina y si vemos nuestra papeleta cuando le ponemos extra o le ponemos
Copaísa, nuestro carro, ahí dice cuánto nos están dando de subsidio. La última vez que yo le puse gasolina, salía que me estaban poniendo 27 centavos por galón de subsidio. Así que es posible que en algún momento, no sé si a partir del 13 de mayo o 13 de junio o no sé qué fecha, o más adelante, entraremos a un sistema de bandas que probablemente nos aumenten el precio de los combustibles en tres etapas, tipo 10 centavos cada mes, y después veremos qué precio lo fijarán, igual como hacen con los combustibles no subsidiados, igual comenzará todos los meses a ajustar su nuevo precio al alza o a la baja, de acuerdo al movimiento en el mercado internacional. Pero Creo eso, que eso sí se viene. Entonces, yo sí creo que eso sí se viene, un alza de los combustibles, solo de la gasolina, más adelante del presente año. es importante remarcar que se trata de la gasolina, pero en el caso del gas, reiterando en este ítem, Walter, importante recordar que este es un combustible que se importa, el gas se importa y la bombona importada tiene un precio de $15, que difiere abismalmente del dólar 65 que va a costar desde el día de hoy. 7 de la mañana con 59 minutos, diálogo con Walter Spurrier, director de análisis Sí, semanal. sí, en efecto, el precio de tanto del diésel como el del gas de uso doméstico está subsidiado enormemente y eso en algún momento vamos a tener que atenderlo porque no tenemos cómo pagar ese subsidio. El Estado no tiene dinero. Pienso yo que eso quedará para el próximo gobierno, que este no lo va a tomar. No creo que Daniel Noboa suba el gas el diésel antes de las elecciones que tendremos en febrero del próximo año. Entonces, pero ese sigue siendo importante. La gasolina, realmente el alza que estuvo dando el gobierno de Moreno y que tuvo el gobierno de Lazo, eliminó o redujo sustancialmente la subsidio de la gasolina. Es el producto menos subsidiado, pero también es el que de menos impacto con la gente más vulnerable, porque quienes pagan el subsidio de gasolina somos esencialmente los que tenemos un vehículo privado. Por supuesto, hay gente de escasos recursos que tiene un carrito y le es necesario, pero la gente que no tiene vehículo propio no está afectada. Entonces, por eso van por ese lado de aumento de ese precio y eliminación de ese subsidio. Y mi criterio, eso es lo que se va a hacer en el segundo semestre, pero lo otro queda pendiente para el próximo gobierno de bajar el diésel, el subsidio del diésel y bajar al gas. Tendremos un repunte en la inflación entonces en este trimestre que ya está ocurriendo. Tendremos un alza puntual, o sea, a mí no me gusta llamarlo inflación, porque inflación normalmente es cuando el Estado infla la economía con dólares que no tienen sustento y entonces se da un efecto de que todos los meses suben los precios. Ahora va a haber un alza puntual por costos traídos por el aumento de impuestos. Lo veremos en abril y mayo y después regresaremos a lo normal, que es una inflación de menos de 2% anual. Pero en abril y mayo habrá un aumento de precios no muy alto, pero para las economías populares que viven con un presupuesto ajustado va a ser un golpe. ¿Superará ese 2% este incremento puntual del que hablas? No sabría medirlo porque tendría que ver cómo las empresas van a pasar sus costos, pero puede ser el orden de 2 puntos porcentuales, puede ser alrededor de esa cifra. En otras palabras, es más de lo que hemos tenido en el pasado, pero tampoco va a ser una inflación muy fuerte superior a lo que son la inflación internacional. ¿Se consolidará los cálculos del gobierno, es decir, el aporte del IVA en este 2024, como se habló, será de 1.500 millones de dólares? Mucho depende de cómo esté la actividad económica, cómo se desenvuelva. Yo pienso que la economía va a manejarse, va a desarrollarse de manera más lenta de lo que estaba previsto.
pienso que esa alza en las recaudaciones puede resultar algo optimista, pero o sea, podría ser una cifra ligeramente inferior a esa. Pero el problema central es que todos estos ingresos que está percibiendo el Estado, no solo por lo del IVA, sino por los impuestos a las empresas y a la banca, y no van a solucionar el problema fiscal. El hueco es muy grande y pues estamos vulnerables a que en próximos años se planteen nuevas alzas en los impuestos. ¿Cómo afectará la recaudación? Se estaba planteando en la Proforma 2024, que por cierto no tuvo los votos de la Asamblea como para insistir en sus sugerencias, pero ahí se está hablando de más o menos una recaudación por tributos de 16.000 billones de dólares, que más o menos ha sido emblemática en los últimos 3 años. ¿Realmente se podría cumplir con esta aproximación que hacía la Proforma? Bueno, va a ser superior, porque en la proforma solo se puede considerar los ingresos previstos en la ley. Y cuando se presentó la proforma, fue antes que entren en vigencia el alza del IVA y algunos de los otros impuestos. Entonces, no están contemplados. El alza de los 3 puntos del IVA no está incluido en la previsión de la recaudación del IVA y como dice el gobierno, tampoco está contemplado los gastos en seguridad que estaba previsto financiar con el alza del IVA. Eso tampoco se lo había incluido. A las finales, el presupuesto va a ser, quedó obsoleto, o sea, ni los ingresos, ni todos los ingresos constan allí, ni tampoco todos los gastos que se van a hacer, y cuentan algunos ingresos que realmente no se van a dar, pero que los han puesto para que se vea financiado el presupuesto. O sea, ahí se está planteando ingresos por la venta de activos del Estado, etcétera, que difícilmente se van a dar. En todo caso, habrá que ver que el gobierno nos haga llegar un presupuesto codificado, donde se vean la realidad de las expectativas de ingresos y egresos, una vez que se han aprobado estas 5 leyes que acaban de salir, en las cuales incluso está ya la, la reducción del IVA hacia la construcción, que tampoco estaba considerado en la proforma. Es decir, si por el IVA se pensaba obtener 1.500 millones y los gastos por el conflicto interno se hablaban de 1.200 millones, lo que tendría es un pequeño superávit de unos 300 millones. Es decir, la meta planteada en la proforma, 16.000 millones más o menos, se mantendría. Bueno, yo creo que los ingresos van a ser, que no están contemplados otros ingresos que se aprobaron, que entraron en vigencia con posterioridad al envío de la proforma. Entonces, recordemos que la proforma se prepara con cierta anticipación, no se la termina de preparar el día que se envía a la Asamblea. Entonces, las cosas que se aprobaron entre el momento en que terminó de prepararse la proforma hasta el momento que llegó la Asamblea, se entró en vigencia alguna ley, esos ingresos no están contemplados. Yo pienso que tanto los ingresos como los egresos van a ser superiores a los presupuestados. El incremento del IVA siempre resulta emblemático. Esto es una medida que muy pocos gobiernos la han tenido en mente y peor lo han podido organizar. Pero esto ante las agencias multilaterales de crédito, especialmente ante el Fondo Monetario Internacional, sí constituyen avales. Ellos siempre hablan de respaldar gastos y egresos permanentes con ingresos permanentes de mayor envergadura. Entonces, si es que se sube el IVA de manera importante, como son 3 puntos, ¿acaso tenemos asegurado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a partir de hoy? Bueno, yo pienso que para el Fondo Monetario Internacional, Daniel Noboa ha conseguido en 3 meses 5 leyes importantes, ha subido de manera extraordinaria los ingresos. Los ingresos del año 2024, los ingresos tributarios van a subir un 25% en relación con lo que se percibía antes.
y ha hecho también ciertas reformas estructurales que le fueron negadas a Lazo. Entonces, en ese sentido, el gobierno se presenta ante el fondo con la mayor parte de la tarea hecha. Digo la mayor parte porque, excepto lo del IVA, la mayor parte de los ingresos que entran a superar la situación fiscal del año 2024 son por una sola vez, y ya para el 2025 y para el 2026 no van a ser suficientes. El problema con el fondo es que el programa que tuvimos con ellos, que estuvo en vigencia del 2020 al 2022, fue un programa muy ambicioso en que nos dieron el tope de dinero que podíamos percibir de acuerdo a nuestra cuota. Entonces, lo que va a suceder ahora es que, como el Fondo Monetario no puede superar esa cuota, lo que va a suceder es que a medida que tengamos que amortizar el crédito del fondo, y este año tenemos que amortizar 500 millones de dólares, no van a hacer un desembolso por el mismo valor. O sea, para hacer el equivalente a una renovación del crédito. El fondo no renueva los créditos, pero el nuevo crédito va a ser idéntico al anterior y probablemente BID, Banco Mundial y CAF nos presten más dinero. Entonces, eso vamos a tener de apoyo de la comunidad internacional, financiera internacional, pero no va a bastar para cerrar el hueco fiscal. Eso va a necesitar que el gobierno consiga financiamiento por otro lado o que incluso pague parte de sus compromisos con papeles fiduciarios que los contratistas del Estado puedan vender y para quienes quieran pagar impuestos con esos papeles. La situación fiscal no está resuelta, el fondo no nos va a dar todos los fondos, todo el dinero que necesitamos para cuadrar el presupuesto presente año. O sea, ¿cuánto le va a dar el Fondo Monetario Internacional y proveedores y multilaterales al Ecuador, tomando en cuenta todos estos elementos? Bueno, todavía no hay un acuerdo, todavía no se sientan a negociar un acuerdo. Algo anunció Daniel Noboa, pero el fondo aclaró que habían contactos previos. Entonces, no tenemos una cifra definitiva, pero lo que sí podemos pensar es que lo que nos van a dar es más de lo que le tenemos que pagar a ellos, ¿no? Y allí el problema fundamental que nos queda en cuanto al financiamiento es que con las altas tasas internacionales de interés, la deuda que tenemos por los papeles que nos ha comprado el mercado financiero internacional se ha subido enormemente. Estamos pagando por el servicio de esa deuda mucho dinero y tenemos dificultades en cubrirla. Pero la deuda multilateral probablemente estará cubierta por los nuevos créditos que nos den. ¿De dónde sacamos más recursos? Estamos con el riesgo de país de 1.225 puntos. Se calcula, algunos observadores hablan de que eventualmente si se consigue otro tipo de créditos con la banca regular de los Estados Unidos o de otros países, estamos hablando de tasas de interés de más del 8%, lo cual son complicadas. Sí, o sea, el mercado financiero está cerrado para nosotros. Primero porque las tasas internacionales de interés están altas y en segundo lugar porque el riesgo país está alto y las dos cosas se suman. Entonces hay que recurrir al mercado interno, van a tener que recurrir bueno, ya han dicho que van a renovar con las compañías que ofrecen telefonía celular y que lo que obtengan de las compañías de telefonía celular lo van a utilizar para cubrir hueco fiscal. Van a tratar de pagarles con papeles a los gobiernos locales en lugar de pagarles con dinero, las transferencias que tienen que hacer los gobiernos locales. Van a tratar de conseguir más plata del IES, probablemente van a tratar de conseguir más plata de la banca privada y como digo, van a tratar de pagarles con papeles a los contratistas grandes para que los contratistas grandes tengan su inversión en papeles del Estado y en lugar de recibir dinero en efectivo. Todas son esas medidas que se están jugando para cerrar la brecha fiscal del 2024, pero no deja y qué vamos a hacer el 2025. O sea que hasta el día que el Estado, que los ecuatorianos no decidamos recortar el gasto del Estado, ponerle fin a esto que el gobierno todos los años aumenta su gasto, hasta que no le pongamos fin a eso, va a seguir esta historia de que no hay cómo financiar el gasto público. Sobre todo ahora de que hemos decidido
que queremos que se acabe la era del petróleo, que hemos decidido cerrar el único campo petrolero que había listo a emplear su producción, que es el campo del ITT, y hemos puesto tantas dificultades para que entren capitales privados a invertirse en la búsqueda de petróleo, que en el país no hay inversión en buscar el petróleo, a diferencia de otros países de América Latina, donde se está invirtiendo fuertemente en eso. Entonces, en algún momento tenemos que ver en racionalidad lo que hacemos, pero lamentablemente todavía no lo hemos visto y no sé qué será necesario que suceda para que nos entre sensatez y arreglemos las finanzas públicas, gastemos la plata que tenemos, invirtamos parte de eso y no gastemos de más y no bloqueemos el ingreso de dinero al país. Es importante analizar el ítem petróleo porque la performance presupuestaria del 2024 estableció los ingresos brutos en 14,000 millones de dólares, pero haciendo ya una serie de egresos, ¿no? Considerando todos los egresos, lo lo que aprovecharíamos como Estado son más o menos 1.500 millones de dólares, ¿no? Que pasarían a la cuenta única del Tesoro. Entonces, en sí mismo, y tomando en cuenta que en la performance presupuestaria ya no está considerado los 58,000 barriles diarios del ITT, la importancia del petróleo para el país, o por lo menos para sus cuentas, se sigue reduciendo ostensiblemente. Así es. Ahora, cuando hablamos que entran 1.500 millones de dólares a la cuenta del Tesoro, no estamos tomando en cuenta que entra dinero para comprar los combustibles. Lo que pasa es que los combustibles los vendemos con enorme subsidio. Entonces, esa parte del dinero no entra al Tesoro porque se va a financiar combustibles que compramos con subsidio, que vendemos con subsidio. Tampoco cuenta lo que entra a Petroecuador. Y lo que normalmente sucede es que el Estado le dice a Petroecuador: transfiéreme como utilidades, como excedentes, todo lo que tienes para invertir y no inviertas nada. Entonces, a las finales el presupuesto sí recibe más dinero. Pero sin duda, entre los subsidios, el cierre del ITT y lo que no invertimos en renovar las reservas petroleras, estamos dándole la espalda al sector petrolero y eso es como yo he dicho, es un suicidio asistido. Ningún país hace eso. Brasil está en una gran ampliación de su producción petrolera. Argentina igual. Otros que no lo están haciendo, como Chile, porque no tienen. Venezuela, incluso Venezuela está trayendo capitales privados para desarrollar sus campos petroleros y nosotros no lo estamos haciendo. Es una falta de conciencia de lo que eso significa para la economía del país, para la economía popular, para el crecimiento. Y en algún momento dado, algún gobierno, candidato presidencial va a tener que hacer ese énfasis para cambiar la actitud, para hacer lo necesario para que vuelva a reactivarse el sector petrolero, porque sin el sector petrolero las perspectivas de crecimiento, sobre todo con la deuda que tenemos tan grande, está muy comprometida. Perfecto, Walter. Te agradezco todos estos datos, toda esta importante información. Gracias por esta charla. Muchas gracias y saludos a toda la audiencia de Redes Sucesos. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el director de la publicación Análisis Semanal, el analista económico Walter Spurrier.